Hola, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Este es el programa de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional, que se transmite todos los jueves y con ese motivo se encuentran aquí representantes de este movimiento social encabezados por Carlos Alarcón y Agustín García, quienes son los enlaces de este programa con Morena. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarlos. Muy bien, Paco, encantados como siempre, muchas gracias. Aquí contentos, trabajando por el Movimiento de Regeneración Nacional desde Los Ángeles e invitando como siempre a la gente a que llamen a su familia, den a conocer el movimiento y voten por Andrés Manuel. Está también con nosotros Abraham Martínez y Martín López de Morena. ¿Cómo estás, Abraham? Muy bien, muy buenas noches, gracias a todo el auditorio y también lo mismo, seguimos en la lucha con toda la fe y la esperanza de que el 1 de julio Andrés Manuel será nuestro próximo presidente. Un saludo especial y muy afectuoso para nuestra coordinadora Beatriz Ricarti. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes y de nuevo invitando a los partidos del PAN y del PRI a que vengan también aquí y expliquen cómo está su plataforma política, porque nuestra gente también quiere saber de qué se trata cada partido, ¿no? Pues nuestra invitación a estos grupos políticos ha sido reiterada, como reiterada ha sido su negativa a venir a platicar con nosotros, hablar de tesis, hablar de propuestas, hablar de historias de partidos, hablar de todo lo que han hecho partidos en favor o en contra de México. Bueno, no están, pero los invitamos nuevamente. Oiga, muchachos, pues hoy el periódico El Universal, que es el periódico que tiene más lectores en Internet, tengo entendido que de América Latina, porque tiene 15.500.000 usuarios al mes. El periódico publicó hoy un sondeo abierto, invita a la gente a participar, y hasta este momento han participado 14.537 votos en este sondeo sobre candidatos presidenciales de México, y el resultado hasta este momento es el siguiente. En relación con el candidato más propositivo se encuentra a la cabeza Andrés Manuel López Obrador con el 62.72%, seguido por Ernesto Peña Nieto, 23.59%, Josefina Vázquez Mota, 10.30%. En el candidato que tiene los discursos más brillantes, Andrés Manuel López Obrador está en primer lugar con 63.49%, le sigue Enrique Peña Nieto con 24.75%, Josefina Vázquez Mota con 9.19%. El más aburrido es Josefina Vázquez Mota con el 45.51%, sigue Andrés Manuel López Obrador 20.76% y Enrique Peña Nieto con 19.71%. El candidato más seguro es Andrés Manuel López Obrador con el 60.75%, Enrique Peña Nieto 27.98% y Josefina Vázquez Mota el 9.29%. Andrés Manuel López Obrador es el candidato más inteligente con el 62.26%, Enrique Peña Nieto con el 22.11%, Josefina Vázquez Mota el 10.59%. El candidato más indeciso es Josefina Vázquez Mota con el 47.34%, Enrique Peña Nieto el 25.86% y Andrés Manuel López Obrador es el menos indeciso con 18.52%. Estos son, y falta también el más errático, Josefina Vázquez Mota, 41.72%, Enrique Peña Nieto el 33% y Andrés Manuel López Obrador el 20%. El más conservador, Josefina Vázquez Mota, el 55.01%, Enrique Peña Nieto el 25.57% y Andrés Manuel López Obrador el 11.84%. El más creativo es Andrés Manuel López Obrador con el 53.70%, Enrique Peña Nieto 26.23% y Gabriel Cuadri de la Torre 11.69 y Josefina Vázquez Mota 8.38. El más atrevido, Andrés Manuel López Obrador 57.58%, Enrique Peña Nieto 16%, Gabriel Cuadri de la Torre 15% y Josefina Vázquez Mota el 10%. Y el más asertivo, Andrés Manuel López Obrador, 66.2%, Enrique Peña Nieto el 20%, Josefina Vázquez Mota 10%. El más apasionado es Andrés Manuel López Obrador con 64.35%, Enrique Peña Nieto 22%, Josefina Vázquez Mota
con 10%. El más preparado, Andrés Manuel López Obrador, 61.78%, Enrique Peña Nieto, 22.65%, Josefina Vázquez Mota, el 11.26%. Y el más trillado es Enrique Peña Nieto, 53%, Andrés Manuel López Obrador, 24%, y Josefina Vázquez Mota, 18%. Comentarios, Carlos. Claro que sí. Aquí vemos claramente cómo en una encuesta abierta de gran participación, en donde no se puede engañar a la gente, donde la gente informada vota, Andrés Manuel López Obrador gana en todos los aspectos positivos, las mejores propuestas, los mejores discursos y también la mayor creatividad. Todo lo positivo lo gana Andrés Manuel López Obrador, lo negativo lo ganan los candidatos de siempre, el PAN y el PRI. Entonces esto nos da clara muestra de que la gente se ha ido informando poco a poco. Las propuestas de Andrés Manuel han llegado a la gente y la gente está convenciéndose poco a poco que la mejor apuesta en estas elecciones es la del Movimiento de Regeneración Nacional y la de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, bueno, pues ya tenemos en la línea a nuestro compañero Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político, que se publica en más de 50 diarios mexicanos, para que nos hable de esto y para que nos haga la presentación de nuestra invitada especial de esta noche, que es Claudia Sheinbaum, a quien Andrés López Obrador ha propuesto para la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente. Bueno, mi querido tocayo Paco Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Con el gusto de saludarte, tocayo, de darles un abrazo a nuestros amigos de Morena que están ahí contigo a la mesa, mandarle un beso muy, muy afectuoso a Beatriz y, por supuesto, un gran saludo a nuestra gente. Fíjate que a medida que estabas tú leyendo los resultados de esta encuesta que el Universal presenta en su página online, estaba yo también checándola. Tú decías que hasta ese momento, o cuando tú comenzaste a leer, habían votado, ¿me decías cuántos? 11.537 personas. ¿Cuántos? 14.537 personas. Bueno, en este momento acabo de refrescar la página y los votos son 14.839. Están votando en este momento alrededor de unos 5 o 6 por minuto. Han estado votando y han estado variando las cifras. Curiosamente están descendiendo ya las del señor Andrés Manuel López Obrador, aunque la distancia que les lleva a los demás es enorme. Estamos hablando de niveles superiores al 60%, mientras que los demás andan en el 20%, cuando mejor les va. Ya se están reduciendo porque estoy muy cierto de que al haberse ya popularizado en las redes sociales, al haber muchísima gente que está escuchando el programa Nuestra Gente, pues los bots, como se llama a los robots que tienen los partidos políticos, sobre todo el PAN y el PRI, pues han estado actuando y han estado votando a favor de la señora Vázquez Mota y del señor Peña Nieto. Han estado variando las cifras. Te decía hace un momento, apenas cuando comencé a platicar con ustedes, había 14.839, en este momento ya hay 14.868 votantes. Todo se presta a la manipulación. Pero cuando la encuesta que abrió el Universal comenzó a estar al aire, pues fueron los lectores quienes nos asomamos frecuentemente durante el día a las páginas de este medio de comunicación, los que libremente fueron votando. Quienes están votando en este momento, estoy cierto, ya son con indicaciones de sus partidos políticos, son las batucadas que mueven vía telefónica, por mensajes en celulares, etcétera, para que comiencen a votar e intenten cambiar una tendencia apabullante a favor del señor López Obrador. Todas aquellas que describen atributos de los candidatos como el mejor preparado o como el más asertivo, el creativo, el inteligente, el atrevido, el apasionado, pues favorecen al señor López Obrador. Y se reparten entre Peña Nieto y Vázquez Mota aquellos que son, pues, más que cualidades, defectos, como el ser errático, el no ser, el ser trillado, el ser conservador y el ser indeciso. En esa sí, ganan entre Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto. Y no es casual, tocayo, lo venimos platicando ya durante 3 noches seguidas,
que todas aquellas encuestas que se manejan a través de lo que se llama la gran prensa, que son cerradas, que nada más nos avisan por ahí, que sean un levantamiento en determinado número de hogares o determinado número de llamadas telefónicas, pues siempre favorecen a quienes pagan las encuestas. Y quienes las pagan son los candidatos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, y de tal suerte es que los favorecen. Así que, pues cuando se enfrentan a una realidad como esta, la que estamos observando en el periódico El Universal esta noche, pues tienen que empezar a actuar con las mañas que les conocemos de siempre. Esto es, tocayo, están rellenando urnas electrónicas en este momento. Oye, tocayo, ¿y qué presentación vas a hacer de nuestra invitada? Porque ya la tenemos en la línea. Fíjate que pues hoy tenemos el gran honor de compartir micrófonos y una charla que estoy seguro va a ser muy animada con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es ante todo una académica reconocida internacionalmente, que incluso se ha hecho merecedora al Premio Nobel al Premio Nobel. Ella formó parte de un equipo multidisciplinario que recibió este premio hace un par de años. Es desde este año una propuesta del señor Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente en caso de ganar las elecciones presidenciales de este año. A Claudia Sheinbaum le precede también un prestigio como funcionaria pública. Ella fue en el gabinete del señor López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, responsable también de las áreas de medio ambiente, y estuvo encargada directamente de la supervisión de la construcción de obras tan importantes como el llamado segundo piso del periférico y el Metrobús, un sistema de transporte que ha venido a revolucionar la movilidad de los capitalinos aquí precisamente en el Distrito Federal. Te decía, en 2007 ella fue merecedora junto con otras personas del Premio Nobel de la Paz, que se otorgó al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que participa en la Organización de Naciones Unidas y de la cual ella es partícipe en su sección mexicana, junto a otros también distinguidos 10 científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es otro Premio Nobel de la Paz que se suma pues al que ya tenía México, obtenido por el exsecretario de Relaciones Exteriores, se me fue el nombre en este momento. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, nos da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio. Bueno. Buenas noches. No la escucho. Sí, está ahí. Sí, bueno. Buenas noches. Oh, sí, ya la tenemos, sí. Claudia, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Sí los escucho? Sí. Perfecto. Buenas noches. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad, primeramente, una felicitación muy, muy calurosa por el hecho de haber formado parte de un grupo interdisciplinario que ganó el Premio Nobel. Imagínate nada más, ¿eh? Un Premio Nobel que está incorporándose a un equipo de trabajo para tratar aspectos del medio ambiente. Me pongo de pie para saludarte. Muchas gracias. Pues es un grupo internacional, el llamado Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que pues es un grupo de alrededor de 2.000 científicos en todo el mundo que han estado investigando el tema del cambio climático, la adaptación que tienen que hacer los países, la mitigación para atender este gravísimo problema ambiental que está viviendo el planeta. Muy bien, y me imagino que todas esas ideas han servido de experiencia para poderlas aplicar a los planes del Movimiento de Regeneración Nacional y la plataforma de Andrés Manuel López Obrador respecto al medio ambiente. ¿Nos puedes decir cuál es la situación del medio ambiente en México? ¿Se ha permeado la corrupción que hemos vivido durante más de 80 años en el medio ambiente y esta lo ha afectado? Sí, así es. Bueno, México vive una crisis terrible en distintos aspectos, ya lo sabemos. En el terreno económico, México no ha crecido,
en los últimos años, en las últimas décadas no ha habido crecimiento económico. En el terreno social lo que ha dejado pues estos gobiernos priistas y panistas es mayor pobreza. En los últimos 6 años se ha incrementado el número de pobres en México en 6 millones de personas. Y desafortunadamente el tema ambiental, pues también, en el tema ambiental también se vive una terrible crisis que es parte de esta crisis nacional que estamos viviendo. Hay indicadores ambientales que son gravísimos, las tasas de deforestación siguen siendo muy altas, no solamente la pérdida de bosques, sino lo que tiene que ver con la degradación de suelos, el agotamiento del agua subterránea, una sobreexplotación muy grande de los acuíferos, la calidad del agua no mejora, sino que cada año va empeorando, y tenemos además esta situación vinculada con lo social, es decir, no podemos ver el tema ambiental fuera de la sociedad, sino al contrario, a pesar de la gran riqueza natural que tiene México, no solamente riqueza natural en términos de bosques, de selvas, sino riqueza también natural de la biodiversidad que tiene por los recursos agrícolas. Por ejemplo, el maíz es producto de 10.000 años de domesticación de una planta silvestre que hoy también está en riesgo por el uso de transgénicos en nuestro territorio, que están prohibidos por criterios internacionales. En fin, esta terrible situación se agrava además con lo que usted decía, que es la corrupción. Casos, por ejemplo, terribles es el caso de la minería en México, minería que en muchos lugares del mundo está prohibida, la minería a cielo abierto, que utiliza tóxicos que pueden dañar inclusive los mantos acuíferos. Jueces que han dicho que deben pararse proyectos mineros, como es el caso de San Luis Potosí, en la minera San Javier, y aún así la autoridad vuelve a dar un permiso para que sigan explotando el territorio, devastando el territorio. Minería que ya tiene pues el 25% del territorio nacional concesionado y que en realidad no le deja nada a México más que devastación ambiental y pobreza. Así que esa es la terrible situación que estamos viviendo en nuestro país. Pues la verdad es de que planteas una realidad muy compleja. Y en el caso, por ejemplo, de la minería, el por qué las autoridades mexicanas le están entregando la explotación minera a empresas extranjeras, fundamentalmente canadienses, que no respetan ninguna ley ambiental, ni siquiera el entorno en donde están trabajando. Y recientemente tuvimos conocimiento de un líder social de una comunidad donde opera esta minera San Javier, que se estaba oponiendo a la operación de esta minera y fue asesinado hace 3 semanas. Entonces, el por qué se les faculta, se les da manga ancha a estos grandes consorcios en detrimento de las comunidades mexicanas, en detrimento de la riqueza nacional. Pues es como pasa en muchos otros casos, es un asunto de corrupción, de tráfico de influencias, y muy probablemente, aunque no tenemos las pruebas, pero no se podría explicar de otra manera, aunque en el caso de San Luis Potosí, los compañeros que han estado en el Frente Amplio Opositor contra la minera San Javier han demostrado vínculos directos con diversos funcionarios con la minería. Lo que está pasando en realidad es eso, hay vínculos, hay dinero de por medio, a costa del territorio, a costa del futuro de los mexicanos, y además lo que ha venido ocurriendo es una criminalización de la protesta social. En México, como en América Latina, una buena parte de los movimientos opositores en contra de distintos problemas hoy son movimientos llamados socioambientales, en contra de la minería, en contra de grandes desarrollos turísticos que afectan manglares, en contra de grandes desarrollos urbanos que están hechos sin ninguna planeación y afectando zonas ecológicas. Estos movimientos socioambientales hoy en México han crecido enormemente. Se habla inclusive que hay cerca de más de 1,000 organizaciones vinculadas con problemas socioambientales en México, con la minería, repito, con problemas de turismo y también, por ejemplo, ahora un desarrollo turístico que se quiere hacer en Baja California Sur, en Cabo Pulmo,
que destruiría una riqueza natural marina de la zona muy, muy importante, de los pocos parques nacionales marinos que tiene México, que ha demostrado la importancia de la conservación y que hoy ahí quieren hacer un gran desarrollo de cerca de 27,000 habitaciones, cuando hay desarrollos turísticos como Los Cabos o como la propia La Paz que ni siquiera están cubiertos el número de habitaciones. ¿Cómo se explica? Pues solamente con negocio de los funcionarios públicos vinculados con estos desarrollos, que, como bien dice López Obrador, uno de los problemas más graves de México se llama corrupción. Oye, hay un problema que es realmente grave y muy, muy altamente preocupante, que es el del agua, porque cada vez se escasea más el agua y, como tú dices, hay mecanismos de corrupción terribles que están agravando la situación. ¿Cuál es la propuesta